Se trata, ¿no es cierto?, de ir a una corte internacional de La Haya a hacer una demanda y a tratar de ganar el punto. Se terminaron los alegatos con la dúplica de Bolivia hoy día y lo vamos a comentar con Carlos Portales. Como ustedes saben, es exdirector general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Anteayer estuvo con nosotros, hoy tiene la gentileza de volver a acompañarnos. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia. Bueno, lo primero que llama la atención al finalizar estos alegatos es nuevamente una pregunta. Nuevamente la Corte deja una pregunta, pero esta vez para las dos partes, ¿no es cierto? ¿Qué entienden ustedes por salida soberana al mar? ¿Qué se entiende por acceso soberano al mar? ¿A quién complica más esta pregunta, Carlos? No, yo creo que es una pregunta de precisiones. En definitiva, el juez Owada está tratando de decir, bueno, ¿cuál sería el objeto de estas negociaciones? Es importante para la Corte saber a qué se están refiriendo las partes y creo que indudablemente va a ser muy interesante lo que Bolivia diga. Claro, porque si tomamos en cuenta qué es lo que se entiende por acceso soberano al mar, tal vez porque ya tiene acceso al mar, ya tiene un puerto Bolivia. Lo que pasa es que no es soberano, bueno, tiene todos los puertos de Chile y en particular claro, tiene Arica. Exactamente. Y Antofagasta. Entonces ahí puede estar la clave. Bueno, sí, pero creo que va a ser interesante cuáles sean las respuestas de ambos países. Y hablando de preguntas, creo que fue interesante también la respuesta o la falta de respuesta. Y vamos a eso. La pregunta, a la pregunta claro, del juez Greenwood. ¿Se acuerda la pregunta entonces del juez Greenwood? La respuesta, según se dice, no hubo respuesta. Según Claudio Grossman, uno de los integrantes del equipo de Chile, dijeron que hubo muchas veces eso, y decir muchas veces cero, 10 veces es cero, dice él. ¿Coincide usted esa interpretación? Bueno, por cierto, porque en definitiva la única respuesta más precisa intentó darla el abogado Akhavan, el abogado iraní, y dijo que esto estaba referido en uno de los las múltiples citas que ellos tienen, que cada una en sí era un acuerdo tácito, supongo, porque expreso no hubo. Pero indudablemente que cuando se refirieron antes, la señora Echemilia Guilgendro se refirió más bien a la nota del año 50 y al memorándum truco del año 61 y después sí, mencionó incluso el acuerdo del año 2008, sí, pero el año 2008, es decir, ya pretender que ahí donde se hablaba de tema marítimo, pero nadie hablaba de soberanía, que la palabra no quedó escrita, revela la falta de precisión de la posición de Bolivia en un asunto tan central. Ahora, en general, esta dúplica de Bolivia, ¿cómo la encontró usted? Bueno, yo encontré que ellos intentaron mover todo a que el tema era el tema de fondo, a desvincular el contenido de su tema de fondo del Tratado de 1904, de manera de decir que este es un tema que debería verse en el fondo. El argumento fue relativamente bien hecho por el abogado Fortoy, en algún sentido también por el abogado iraní, pero tampoco quedó quedó meridianamente clara esa separación y en definitiva que surja una obligación para Chile de ese conjunto de declaraciones. La abogada francesa, otra de las frases, dijo que Chile tenía que negociar, que negociar era de buena fe, que tenía que reconocer que había que negociar de buena fe. Apelando a la buena fe de Chile. La buena fe es saber qué en diplomacia. La buena fe es tratar de hacer lo que se dice, pero si vamos a los casos más
a los casos de negociaciones, que fue el año 50 y sobre todo la negociación de Charaña, es evidente que hubo buena fe, lo que no hubo fue acuerdo. Pero buena fe es una cosa y que haya acuerdo entre las partes es otra. Claro, pero un concepto de buena fe... El concepto de buena fe claro, está en el derecho internacional, por cierto. Iba. Es un concepto válido y Chile negocia de buena fe. Y en los casos específicos en que hubo negociaciones, estas fueran de buena fe, y fue Bolivia que en los casos más notorios la cerró. Entonces, ¿dónde está la negociación? ¿Dónde está la falta de buena fe? Claro, porque él dice que negociar, ¿no es cierto?, de buena fe sería reconocer que hay este tema pendiente por parte de Chile, dice la jueza, la abogada francesa. Otra de las frases de la abogada habló de la ocupación militar del territorio de Bolivia que debe ser corregido. Llamó la atención también esos conceptos. La otra vez también, en la presentación de Bolivia, también esta abogada francesa, así usando términos muy duros, muy... Pero llama la atención en la posición de los abogados bolivianos, que es distinta a la posición del gobierno boliviano en lo que se pide. Los abogados bolivianos piden que se reconozca una obligación de negociar una salida soberana. Y a la vez señalan que ellos respetan plenamente el Tratado de 1904 y incluso varias veces repitieron que Bolivia ha renunciado completamente a los territorios de su provincia litoral el año 4. Es decir, en lo que pretendidamente piden, no están pidiendo volver a los territorios bolivianos pre-1879. Están buscando una salida por otra parte. Entonces, no hay una coincidencia entre lo que piden y el uso de algunos recursos históricos que, desde el punto de vista de cómo están las cosas en la Corte, solo son un contexto más general. Ahora, Carlos Portales, hay una especie como de victimización de parte de Bolivia, haciendo, por ejemplo, apelando a esto de la ocupación militar, en fin, a la guerra. Bueno, es evidente, eso forma parte ¿De la estrategia? del discurso, de la estrategia, y los abogados lo utilizan, aunque cuando llegamos a la parte dura de la petición, ellos tratan de restringirlo en forma bastante grande. Por eso yo creo que, no de hoy, sino que de todo este alegato, hay cosas interesantes que no se han dicho. O sea, el reconocimiento de Bolivia reiterado del Tratado del año 4, indudablemente que es un hecho novedoso en relación a lo que está diciendo Bolivia y su propio presidente. Porque si uno reconoce que el Tratado del año 4 está ahí, ahora, otra cosa es que ellos hayan buscado otro argumento. Sí, pero ya reconociendo eso ya existe este tratado. Ahora, el punto es si existe o no otra obligación paralela, que esa es la forma que ellos quieren darle la vuelta al reconocimiento del Tratado del año 4. Vamos a ir a comerciales. Estamos con el exdirector general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Portales, comentando entonces lo que es esta última jornada que se vivió ahí en la Corte Internacional de La Haya, ¿no es cierto?, en Holanda, con el fin de los alegatos. Dejamos planteado también otra de las frases que se usaron: Chile ha hecho nacer expectativas, Chile ha prometido siempre y nunca ha dado nada. Son otra de las frases. Vamos a comerciales. También les recuerdo que estamos regalando libros a través de nuestro Facebook. Solo basta hacer algún comentario y entre todos los que participen en el Facebook, allí se sortearán los y las ganadoras. Vamos. Me duele lo que pasa con mi iglesia. Cooperativa. La verdad, como la queremos escuchar.
Oye, Fran, ¿y cómo será la operación de la Paulita? Fantástica. En la clínica Avansalud me encontré con un gran equipo de profesionales que nos apoyaron en cada momento. Y lo más importante es que la Paulita se siente súper bien. Por algo, Clínica Avansalud es sentirse bien. Cuando eliges cirugías de Clínica Avansalud, eliges un gran equipo de profesionales en una clínica cercana y a tu alcance, preparada para cuidar tu bienestar y el de tu familia. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador o en www.clinicaavansalud.cl. Clínica Avansalud es sentirse bien. Atención, a pocos días de Copa América vuelve Expo F11, la feria del fútbol, ahora en Mall Florida Center. El 5, 6 y 7 de junio, ven a disfrutar de la fiesta del fútbol y además un imperdible partido de las estrellas, Chile versus Colombia, Zamorano versus Vive Valderrama. Información y entradas en expof11.cl y desde el 11 de mayo en Plaza Central del Florida Center. No puedes faltar. 5, 6 y 7 de junio. Presenta Mall Florida Center. Participan Adidas, Citroën, Total, Cereal Bar, Cristal, PF, Experto de Polla, Dolorub, Leblon. Disfruta, Lego, Broncería Chile y Chilectra. Invita Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Finalmente decidiste ser tú. Decidiste pensar primero en ti. Tu exigencia creció y cuando te jactabas de que nada podía asombrarte, descubriste Ford Fusion, con motores 2.5 litros 175 HP o 2.0 litros EcoBoost 240 HP. Caja AT de 6 velocidades con paddle shift, Active Park Assist, monitor de punto ciego y mucho más. Descúbrelo en Ford.cl y en concesionarios. Ford, go further. Transparentemente bella. Cada día tiene su propia belleza. Ven a 7 días Belleza y Bienestar Salcobrand. Hoy, 20% de descuento en control de peso, multivitamínicos, minerales, protección cardiovascular y mucho más. Excluye suplementos deportivos. Oferta válida solo hoy, 8 de mayo de 2015. Bases y más información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Mañana, especial Dermocosmética. Procedimiento para obtener un crédito. Averigua las direcciones de los bancos de la ciudad. Confeccione un itinerario con esas direcciones. Planifique visitas con ejecutivos de cada banco. Preséntele a cada uno su solicitud de crédito. Espere hasta recibirlas. Homológuelas en una plantilla para poder compararlas. Elija la que más le convenga. O mejor, haz clic en créditosyseguros.cl y listo. ¿Estás seguro? Más que seguro, créditos y seguros. Créditosyseguros.cl. Cotiza, compara y contrata el que más te conviene en un solo clic. Mamá, en Florida Center, Portal La Dehesa, Portal La Reina y Portal Ñuñoa, tus hijos te ven con los ojos del corazón. Por eso tráelos desde el 7 al 10 de mayo a Artistas de Mamá, un espacio donde el más pequeño de la casa te podrá pintar un tierno y colorido retrato. Te esperamos en Florida Center, Portal La Dehesa, Portal La Reina y Portal Ñuñoa. Más información en actividades en tuportal.cl. Es natural escribir tus propias reglas, como Ignacia, que tiene como regla jugar con su perro antes de salir de su casa. O como Martín, que siempre se va en bicicleta a su trabajo. O Benja, que le gusta dormir hasta tarde todos los domingos. Sea lo que sea que quieras, disfruta tu naturaleza con Column Light. Mucho más natural, porque es elaborado con leche fresca en su origen. Y con muchas menos calorías. Column Light, más natural. Ya comenzó Descuentos IPAC en Preunic. Ven y encuentra los mejores descuentos IPAC en belleza, cuidado personal y hogar. 30% de descuento en todos los MAC. 20% de descuento en sartenes Ilco. Solo por pocos días. Preunic, siempre cerca de ti. Hola, soy María Sepúlveda y mi marido desde hace 2 días que no llega a la casa. Obviamente te dirá la clásica historia, de que fue raptado por los extraterrestres, que lo llevaron a algún planeta lejano. ¿Será que soy tonta? Señora María Sepúlveda, su marido no fue raptado por los extraterrestres y que lo llevaron a algún planeta lejano. En realidad, anda de fiesta. Está celebrando junto a nosotros que su camión Chevrolet modelo NPR fue nuevamente el camión más vendido del año. Camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Porque los niños con valores deportivos son niños con ganas de vivir. Los Héroes se ha unido a Fundación Fútbol Más, apoyando así el desarrollo deportivo de niños en los barrios. Héroes del barrio, comprometidos con el desarrollo social de nuestro país. Los Héroes, ganas de vivir. 14 grados. 14 grados en Santiago. Cooperativa. 27 minutos para la 1.
27 minutos para la 1. Bueno, seguimos entonces en una nueva mañana en Cooperativa. Les recuerdo que terminaron los alegatos en La Haya, ¿verdad?, con la dúplica de Bolivia, por lo tanto estamos analizando ya, llegando a las conclusiones, aunque todavía está abierto el tema porque la Corte dejó planteada una pregunta a las dos partes. Antes de seguir con los análisis, solamente recordarles que estamos regalando libros por el Día de la Madre, solo a través de nuestro Facebook, Cooperativa FM. Y tenemos varios títulos, como el de Murakami, Hombres y Mujeres, El Gran Reformador, esta biografía del Papa Francisco. También tenemos este libro, La Endemoniada de Santiago, la crónica más espeluznante de la historia de Chile, se escribió hace 50 años. Y esto está bien relacionado con la teleserie que se viene. Y también esta novela tan... buena, que es La Templanza de María Dueñas. María Dueñas, que es la misma autora de Tiempo en la Costura, que se llevó a la televisión. También Fresia Castro, Tlanté, el de Gary Medel, claro, porque suponemos que hay mujeres que son de la Católica, con esta historia de Gary Medel, escrita por Cristian Arcos. En fin, son algunos de los libros que tenemos para regalar y todos tienen que participar a través del Facebook, entonces, nuestro, que es Cooperativa FM. Carlos Portales, ex director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces con nosotros. A ver, Carlos, yo había dejado planteado algunas preguntas sobre lo que dijeron los bolivianos, esto de... se me olvidó que le había dejado planteado. ¿Dónde estaba? Ah, ya sé. Que cuando Evo Morales dice que Greenwood, el juez, debería inhabilitarse porque fue abogado de Chile. En el caso Chile-Perú, lo volvió a reiterar hoy Evo Morales en la reacción, cuando reaccionó al final de los alegatos. Bueno, el juez Greenwood se inhabilitó en el caso Chile-Perú porque él ya era juez, porque él había sido parte del equipo chileno para el caso Chile-Perú. Entonces, cuando asumió su silla en la corte, dijo: yo no puedo ser juez si he trabajado para una parte. Pero esto no significa que nunca más un abogado que haya trabajado para un país y que llega a la corte puede participar en un juicio. Y en definitiva, el juez, en este caso sí, el que se inhabilitó fue el juez Crawford, que había sido hasta el final parte del equipo con Perú, pero también que había sido consultado en algunos elementos de la relación con Bolivia. Es una manera ya de empezar a poner en duda a la propia Corte. Claro, porque ¿por qué se hace hincapié en esto el presidente de Bolivia? Porque el juez Greenwood es quien justamente planteó la pregunta famosa esta, ¿no es cierto?, sobre la fecha exacta en que se habría concluido este acuerdo y que pregunta que no logró responder Bolivia finalmente hoy día. Ahora, hay varias partes de la dúplica de Bolivia interesantes de analizar. Por ejemplo, cuando lo que se hizo de esto de el ataque que le hicieron a Harold Koh, al chileno Harold Koh, que ayer había hablado sobre los efectos internacionales que tendría esto de estar revisando los tratados, cambiando los límites, todo el caos que significaría, ¿no es cierto? Eso fue muy criticado. A ver. Bueno, yo creo que eso quiere decir que el punto puesto ayer por el abogado norteamericano Harold Koh, que trabaja para Chile, ¿sí?, sobre los efectos que podría tener una interpretación como la que busca Bolivia del artículo 6º del Pacto de Bogotá, podría abrir espacio a muchas demandas de
diversos países. Y en definitiva, a no tener como resueltos muchos de los temas, como el tema limítrofe fronterizo que terminó el tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. Los 10 minutos o algo menos que estuvo este abogado parece que fueron un golpe para la posición de Bolivia. Claro, porque si no hubiera generado tanta respuesta. Otro momento fue el abogado francés Breton, cuando dice Chile es formalista. Sí, el abogado Remiro Breton dice que Chile es formalista, que solo para Chile hay tratados, pero para contraponerlo a su intención de buscar obligaciones jurídicas en hechos que no son sólidos. Él dice que la obligación de negociar que pretende Bolivia, que Chile tiene, Bolivia la infiere, y la palabra inferir de una serie de hechos. La palabra inferir es la deduce, no es que esté expresa. Y no hay en ninguno de esos hechos, como demostró ayer el abogado Woodward, y no hay en ninguno de esos casos una manifestación de Chile de aceptación de esos términos. Por lo tanto, lo que está haciendo Breton, o intentando Remiro Breton, es transformar cualquier cosa en derecho, y eso es muy peligroso, sobre todo en temas que tienen que ver con la soberanía y con tratados firmados y ratificados y puestos en vigor y cumplidos por más de 100 años por las partes. Les insisto, estamos conversando con Carlos Portales, exdirector general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Último día entonces de lo que ocurrió allá en La Haya. Se terminaron los alegatos. Recordemos que cada país, los dos países se fueron con tarea para la casa, digamos, con esta pregunta que les dejó planteada la Corte, ¿qué se entiende por acceso soberano al mar? Además, hay 2 días que el plazo para responder a eso es el 13 de mayo y se responde por escrito, pero aparte de eso tienen las dos delegaciones, los dos países, 2 días para hacer observaciones. ¿Qué es eso, Carlos? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos? Bueno, es darle a las partes derecho a comentar lo que reciban de la otra, es decir... Pero así no terminamos nunca. No, réplica, hay una observación, hay 12 textos y después podrán esos textos ser observados. Son los elementos con que quiere la Corte contar, o el juez, pero obviamente la Corte, para resolver, es decir, mayor precisión. Pero estas observaciones para las cuales tienen 2 días no tienen nada que ver con la pregunta. No se refieren a la pregunta, o se refieren a las respuestas de la pregunta. Ya estas observaciones para las cuales tienen 2 días de plazo. Sí. ¿Y cuál es el 13 de mayo? ¿Cuál es la...? Es 13 ya. Claro, sí, es que me parecía que faltaba más para el 13. Son 2 días, claro. Son 5 días. Son 5 días. Estamos claro. 8. No son 2 días entonces. Son 2 días para el 15. O claro. sea, el 13 tienen plazo para entregar la respuesta, y si lo estiman tienen 2 días más para las observaciones. Claro, observaciones a la respuesta. Esas observaciones a la respuesta de la Corte. No, la Corte no, a respuesta de la otra parte. Ya, entonces... No, la Corte va a recibir estos 2, 3 o 4 documentos, y con eso va a deliberar. Ya, pero Chile va a conocer lo que respondió Bolivia. Bueno, supongo, si no podría claro, hacer y entonces observaciones ahí, al documento. Claro, y entonces ahí hace una observación, y viceversa. Sí. Y esas observaciones también le sirven a la Corte para tomar la decisión. Para entender, perfecto. Sí. Ya. ¿Y cuándo toma la decisión la Corte? La Corte no tiene plazo. ¿Puede ser que de 4 meses hasta 3 años? Pues sí, pero normalmente se espera que en el último trimestre habría una resolución, pero esto depende del trabajo de la Corte. La Corte tiene que estudiar el caso, hacer una relación, discutirlo, preparar borradores, escribir los borradores, traducir los borradores, y después tiene unas vacaciones la Corte en el mes de agosto, todo está cerrado en Europa, y después retomará en septiembre, octubre, noviembre, por ahí,
probablemente podemos ver, pero no hay un plazo. Carlos Portales, otro momento de la dúplica de Bolivia es cuando el abogado iraní dice, Chile, comienza diciendo así, Chile quería que se dé una decisión sobre el fondo. ¿Por qué él hace esa aseveración con tanta fuerza? La estrategia del alegato boliviano fue a decir que los puntos de vista chilenos no se referían a un asunto preliminar, sino a un asunto de fondo. Y si fueran solamente o principalmente la posición chilena de fondo, probablemente la Corte debería decir, mire, voy a acumular esta resolución, no va a resolver sobre su competencia y va a escuchar el caso completo y va a resolver sobre el tema al final. Eso fue lo que trató de hacer Bolivia hoy día. Lo que Chile sostiene no es que el tema, es que la forma en que presentó Bolivia esta demanda era una forma para eludir cualquier referencia al tratado del año 4, y lo que Chile dice es que las materias, el asunto, la materia limítrofe y de acceso o no acceso al mar, acceso tiene Bolivia pero no soberano, no tiene acceso soberano, está resuelta por el tratado del año 4 y estaba resuelta el año 48 cuando se firmó el tratado, el Pacto de Bogotá. Y por lo tanto, lo que Chile pide es una decisión de incompetencia, pero obviamente alguna referencia hay que hacer al fondo, sobre todo si la otra parte, para evitar eso, evitó mencionar el tratado del año 4 y se refiere a este pacto de contraendo. Ese fue el intento del abogado, que además tuvo algunos elementos pintorescos, como decir que si Chile quería levantar el velo podía hacerlo, pero tenía que esperar la boda, en fin. Una referencia a la forma del matrimonio en otras culturas. En el lenguaje más pintoresco, dice. Sí. Ahora, recogiendo algunas opiniones o comentarios sobre todo de nuevas generaciones, Carlos, es que están interesados en que se llegue a un acuerdo, porque dice que uno podría decir, bueno, vamos a heredar por generaciones y generaciones estos temas pendientes y que deberían, no sé, Chile, Perú y Bolivia juntarse y buscar un arreglo, porque esto puede seguir eternamente y que como que vamos a dejar esta herencia a las nuevas generaciones. ¿Qué cree usted? Bueno, hay ciertos temas históricos que no es necesario saber mucho de política internacional que perduran y sobre todo cuando la forma en que la gente es socializada, la educación, parte de puntos de vista tan distintos. Hoy día, en estos días hemos visto varios reportajes en las pantallas sobre los términos de Bolivia. Estos días vimos algunos hechos como que se suprimieron ciertas partes de los alegatos chilenos de la transmisión pública en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil. Es cierto, pero todo demuestra que Bolivia no ha conquistado el corazón de los chilenos, sino al revés. Las encuestas muestran que la cantidad de gente que está menos dispuesta ha crecido en Chile. Y por lo tanto, esta estrategia confrontacional indudablemente no nos ha llevado a un buen camino, pero obviamente que yo creo que tenemos que estar conscientes, y en eso yo comparto, que somos vecinos, que tenemos muchas cosas en común y que tenemos mucho en lo que cooperar. Desgraciadamente estos episodios en definitiva marcan. Yo recuerdo una anécdota cuando trabajé para el presidente Ricardo Lagos, y él se empeñó en sacar este acuerdo para permitir que el negocio del gas pudiera transitar por Chile sin problema y Bolivia exportar a California, y estuvimos muy cerca del acuerdo. Incluso teníamos un texto redactado que está ahí guardado bajo llave
en los archivos de la Cancillería, y finalmente eso se cayó cuando los gobiernos bolivianos, por la presión de la oposición, en ese caso de Evo Morales, dijeron que no pasaría una gota de gas, y tuvimos el episodio en Monterrey, cuando el presidente Mesa hizo un discurso muy incendiario y fue respondido con mucha fuerza por el presidente Lagos. Ambos presidentes se juntaron la noche anterior, conversaron, y el presidente Lagos le dijo algo que es cierto. Vas a rechazar, le dijo, por decenios, que este tema pueda volver a avanzar. Y bueno, desgraciadamente ha sido una predicción que estaba ahí. Cuando las cosas se enconan entre los vecinos, la gente tiende a cerrarse, y la opinión pública chilena lo demuestra. Pero eso no significa que haya que continuar con ese encono. Yo creo que la tarea de la diplomacia chilena va a ser buscar nuevas fórmulas de acercamiento. Eso es inevitable, y creo que eso va a ser muy complejo y difícil. Carlos, ¿se acuerda la famosa frase del presidente Ricardo Lagos Escobar cuando dice relaciones diplomáticas aquí y ahora? Bueno, ese fue el resultado de la conversación anterior, y del hecho que Mesa no siguió el consejo de Lagos, sino que tuvo una actitud ofensiva, o una actitud, llamémosla, crítica en esa cumbre, e indudablemente que eso llevó a que el presidente manifestara esa buena voluntad en una forma diciéndole, bueno, tengamos relaciones diplomáticas y conversemos estos temas. Fue duro, y aquí y ahora. Así fue. Otra de las frases que quedaron. Ahora, Carlos Portales, si a usted le tocaría responder esta pregunta, ¿qué entiende por acceso soberano al mar? Bueno, ahí el punto que van a definir cómo lo responden. Sí, por supuesto, pero tiene que ver con la palabra soberanía. Es decir, la soberanía, un acceso soberano es distinto de un acceso no soberano. Es decir, es un territorio que pertenece al otro país. Pero entonces usted respondería, ¿es un acceso? Bueno, yo tendría que pensar más y ver cómo hacerlo, pero la palabra clave ahí es soberano. Y el término soberano es transferencia de soberanía. Es decir, ese territorio no es más este país, sino que es el otro país. Entonces es una respuesta, si entiendo bien, mucho más sencilla de elaborar para Chile que para Bolivia. Bueno, porque es interesante el dilema que está puesto Bolivia, porque le va a tener que precisar aún más qué es lo que está buscando, que es, como le digo, como un acordeón. Esto se hace pequeño cuando va a la corte, y cuando entramos al terreno estamos hablando de todo. ¿Qué pretende Bolivia? Lo que dicen sus abogados, que no tiene nada que ver con los territorios que perdió en la guerra, sino que tiene que ver con otros territorios, como si no supiéramos cuáles son esos otros territorios. Y también, Chile lo dijo, hay territorios sobre los cuales tenemos también obligaciones internacionales que respetar, como son la consulta al Perú si se trata de la provincia de Arica, o Perú si se tratara de la provincia de Tacna. Es decir, esas provincias, ahora la región 14ª creo que se llama, ¿sí? Nunca he sabido mucho esa ensalada de números que tenemos, indudablemente son también limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ha finalizado entonces esta etapa de los alegatos en la Corte Internacional de La Haya, con un tema que es muy sensible tanto para Bolivia como para Chile, porque finalmente en la ciudadanía puede generar estos sentimientos de patriotismo que un poco exagerados llevan al chauvinismo. Entonces hay que mantener racionalidad y defender con fuerza, ¿no es cierto?, pero con calma. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Chile tiene que ser muy claro en la defensa de sus posiciones, pero esto no nos debe llevar ni a un antibolivianismo, ni a mirar con desprecio a nuestros vecinos. Son ciudadanos de América como nosotros, pero no es solo eso, son vecinos, y tenemos que trabajar. Y hay mucho que podemos hacer unos para el bien del otro. Yo creo que hay que convencerse de que hay que buscar por ese camino.
Carlos Portales, ex director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros, analizando, ¿no es cierto?, todos estos alegatos, y así que hasta la próxima. Quizás nos volvemos a ver el 13 de mayo. Muchas gracias. O sea, en unos días más. Para ver la respuesta. Claro. Es que yo creo que no van a ser públicas, pero ¿No? en fin, Ya. no sé, Pucha, vamos a ver. Bueno, muchas gracias y ha sido un agrado compartir estas ideas. Gracias, que le vaya bien. Antes de terminar, solo decirles que los ganadores o ganadoras de los libros se van a dar a conocer por Facebook y después lo van a poder retirar aquí en la radio. Nosotros estamos en Maipú 525, esquina Catedral, en el maravilloso barrio Yungay. Y tienen que venir, eso sí, con su cédula de identidad. Exactamente. Ya vienen las noticias del diario Cooperativas. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9. Que estén muy bien. Chao. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Aurus Es Oro. Aconcagua conserva los buenos momentos. 7 días belleza y bienestar Salcobrand. Vuelve Expo F11, la feria del fútbol, ahora en Mall Florida Center. Clínica Avansalud es sentirse bien.